El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Jesús respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro. Sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es un Evangelio clásico que tantas y tantas veces hemos oído. La situación es clara. Un escriba le pregunta a Jesús: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Y la pregunta pues tenía su aquel, porque en el Antiguo Testamento habían más de 700 mandamientos y les encantaban a los escribas y fariseos hacer pues listas, poner orden en la importancia de las cosas. Y entonces por eso preguntan a Jesús: ¿cuál es el primero de los mandamientos? Y Jesús para eso pues suma frases del Antiguo Testamento y las pone juntas y nos da cuál es el primero de los mandamientos. Claro, aquí nosotros a veces caemos en la trampa de pensar: bueno, pero si esto ya está claro en los mandamientos, el primero: amarás a Dios sobre todas las cosas. Sí, porque así nos lo ha dicho Jesús. Pero si uno se coge los mandamientos antiguos, los 10 mandamientos del Antiguo Testamento, no aparece así. En el primer mandamiento aparece: no tendrás otro Dios fuera de mí. No dice el primer mandamiento en el Antiguo Testamento: amar a Dios sobre todas las cosas. Y nosotros lo tenemos porque nuestros 10 mandamientos son los mandamientos según Jesús, no según el Antiguo Testamento. Así lo podéis ver muy bien en el Catecismo de la Iglesia Católica, donde pone juntos para poder comparar los mandamientos antiguos del Antiguo Testamento y los mandamientos de la Iglesia, como los plantea la Iglesia, que es como los plantea en el fondo Cristo. Y el primero así es: escucha, Israel. Nosotros somos el nuevo Israel, la Iglesia. El Señor, nuestro Dios, es el único Señor, no hay otro. Y le amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Este es el primero, pero el segundo va junto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En el fondo, si os acordáis, es aquello que se enseña en el catecismo a los niños ya desde pequeños. Los 10 mandamientos se resumen en 2, que son estos 2: amar al Señor sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y es importante entender que esto va, lo primero, Dios, pero si no amas al prójimo no amas a Dios. Nos lo dice la misma Escritura. Si no amas al prójimo que ves, ¿cómo amarás al Dios que no ves? Por eso, aunque son amores diferentes, el amor a Dios y el amor al prójimo, porque el amor a Dios es entender que Él es nuestro Señor, nuestro Creador, y que le debemos esa obediencia, respeto, admiración y adoración que solo Él merece, porque Él lo es todo. Mientras que el prójimo, lo que el amor al prójimo representa es de respeto al prójimo y querer lo mejor para él. Para Dios no queremos lo mejor para Dios, sino que es el reconocimiento, el amor a Dios es el reconocimiento de quién es Él.
y se va contra este mandamiento cuando no se le reconoce como Dios, cuando no se le obedece, cuando no se le sigue, cuando se desprecia su palabra, cuando no queremos ser cristianos o vivir como tales, cuando despreciamos al que es palabra de Dios, que es Cristo mismo. Y así, en esto están todos los mandamientos. Si amamos a Dios y a Dios que se hace hombre, que es Cristo, y seguimos sus mandamientos, su evangelio, cumplimos todo, porque cumplimos también entonces este deber de amar al prójimo como a nosotros mismos, o sea, querer el bien del otro. Claro, algunos dicen, bueno, pero es que no se lo merecen, pero es que crees que tú te mereces algo, que yo me merezco algo, nada. Todo lo que tenemos es pura gracia de Dios, a Él le debemos todo. Y así este escriba responde, muy bien, maestro, sin duda tienes razón. Es curioso porque ante esta pregunta y los evangelios, no sabemos si lo preguntaron varias veces o no, pero a veces nos parece como si el escriba lo dijese pues para cazar a Jesús con una trampa. Pero en el caso de hoy no es así. Es el reconocimiento de este escriba ante la sabiduría de Cristo, que es el Hijo de Dios, y que tiene razón y se la da. No es un escriba de mala fe o de mala voluntad, sino que busca realmente el bien. Y así lo reconoce este escriba ante Jesús. Muy bien, maestro. Sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él. Que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y los sacrificios. Y Jesús dice que viéndolo como había respondido sensatamente, le dice, no estás lejos del reino de Dios. Es curioso cómo Jesús después, más adelante, y después la misma Iglesia hablará también de la conversión de los sacerdotes y de algunos escribas y fariseos, no de todos, pero sí de muchos que llegaron a la fe. Pero a nosotros, ¿qué quiere decir en estos tiempos también, no solo, pero también estos textos? ¿Qué es lo más importante? Pues lo más importante no es, como muchos plantean, pues el vivir aquí unos cuantos años, el tener una buena salud de hierro. Lo más importante es la vida eterna, es la vida con Dios mismo. Pero fijaros bien que aquí encaja todo. Quiere decir eso despreciar la vida y no hacer caso de lo que se está diciendo estos días y de buscar no, es buscar primero la salvación, la conversión y darse cuenta que Cristo lo es todo en todos, pero después buscar, y va junto, el bien de todos. El bien de todos, primero, es la salvación eterna. Cuando se está dejando morir a tantos, prácticamente sin consuelo espiritual, sin prepararlos a la muerte, sin nada, y un pecado grave. Pero a la vez, cuando muchos desafían no el contagio propio, sino desafían el contagiar a los demás, también eso está mal. Hemos de intentar buscar primero el bien que Dios quiere, mucho más importante que la vida aquí, la vida eterna. Pero la vida aquí también es un don de Dios. Y como principio, pues hay que defender también la vida aquí en la tierra, pero sabiendo, como sabían los mártires, como sabían los santos, que mucho más importante que la vida en la tierra es la vida del alma, el vivir en gracia de Dios y el poder entrar en la vida eterna.